paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Amén. Bien, el tema de hoy se titula El verdadero espíritu de la gente. Está basado en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 16 al 30. Y dice así para la honra y la gloria de Dios. Y vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y todos los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Y él les dijo: Sin duda me diréis este refrán: Médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto digo, que ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguno de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Y al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Amén. Por favor. Lo vemos a través de esta parte de escritura. Encontramos que en Nazaret, la ciudad donde se había pues transcurrido
su infancia y juventud, Jesús regularmente iba a la sinagoga cada sábado. Había otras dos cosas que leemos que hacía con regularidad: oraba con regularidad y era su hábito, enseñaba a otros, y en una visita a la sinagoga, que es esta parte que leímos, se levantó a leer las escrituras del Antiguo Testamento. El asistente le entregó el rollo sobre el cual estaba escrita la profecía de Isaías. El Señor Jesús desenrolló el volumen y, abriéndolo por lo que conocemos como Isaías capítulo 61, los versículos 1 y 2, leyó el versículo 1, la primera mitad del versículo 2, y en este pasaje siempre ha sido reconocido como una descripción del ministerio del Mesías. Jesucristo afirmó ser el Mesías. Se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Estaba diciendo de la manera más clara posible que Él era el Mesías de Israel. Jesucristo afirmó ser el Mesías, y su afirmación fue rechazada por la gente de su día, y sigue siendo rechazada por la gente de hoy. El presente pasaje ofrece una ilustración gráfica del rechazo, una escena dramática según el versículo 16. Esta fue una escena dramática. Jesús visitó su ciudad de Nazaret, donde había sido criado, en el día de reposo, y entró en la sinagoga para adorar. Note que era su costumbre ir a adorar en el día de reposo. Era fiel a su adoración a Dios. Y como Jesús y la congregación eran vecinos, algunos cercanos a su familia, la sinagoga no tenía predicadores o ministros como los que conocemos nosotros, los líderes. Simplemente invitarían a algunas personas a leer y predicar. Y habían oído bastante acerca de su vecino, o sea, Jesús, de modo que en este día de reposo lo invitaron a leer y predicar. Una lectura dramática que hizo Jesús. Y vemos que leyó el profeta Isaías. La profecía se centraba en el Mesías. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón,
a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de buena voluntad de Jehová. Debemos notar 6 cosas. Jesús se puso de pie para leer las Escrituras y por su reverencia a ellas, siempre debe haber reverencia hacia las Escrituras, en tanto para oírlas como para leerlas. El Mesías sería ungido por el Espíritu y el Mesías sería llamado y equipado por el Espíritu. Cuando Dios llama, también unge. Dios equipa a su mensajero con su Espíritu. El Espíritu Santo va con el mensajero a donde quiera que Dios lo envíe. Y vemos cómo el Mesías predicará el Evangelio. La palabra significa evangelizar. El Mesías debía hablar a 2 tipos de personas. Debía predicar a los pobres, a los que no son solamente pobres en posesiones materiales, sino también a los pobres en espíritu. Como nos dice Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Debía predicar liberación a los cautivos. Este es el cuadro de los prisioneros de guerra. El Mesías debía ministrar, se menciona un triple ministerio. Debía ocuparse de los quebrantados. Nota que no solamente debía ayudar a los quebrantados, sino sanar a los quebrantados, a los que estaban manchados por el pecado, sino como estaban sacudidos, violados por el pecado, que fueron separados, y quienes también sufren oposición. Y debía dar vista a los ciegos, no solo a los que eran espiritualmente ciegos, sino a los no videntes, y debía dar libertad a los oprimidos. Debía liberar a los que estaban física y mentalmente emocionados, oprimidos, a los que psicológicamente, espiritualmente oprimidos, a los discapacitados, lastimados, heridos, y a los que sufren y que también están enfermos. El Mesías debía predicar el año de la salvación, la expresión año agradable del Señor. Significa que era el Mesías, que el Mesías había llegado. Tantos siglos que lo esperaban con ansia el pueblo de Israel, y en ese momento él había llegado, y la escritura que había leído, él lo dijo: hoy en este día se ha cumplido esta escritura en vuestros ojos. Debemos notar un asunto significativo. Jesús estaba leyendo Isaías 61, versículo 1, y leyó la mitad del versículo 2, pero se detuvo abruptamente
en medio del versículo 2. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Porque la última parte del versículo tiene que ver con el juicio. Y el ministerio presente de Jesús era salvación, no juicio. Su ministerio futuro sería juzgar al mundo, que es lo que se espera, que Él va a juzgar al mundo. Isaías 58:6 no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados, que rompáis todo yugo. La verdadera razón por la que Dios no aceptaba sus ayunos, ni respondía a las oraciones que hacían en sus festividades, no las hacían correctamente. Ayunaban sí, pero no como los ninivitas. Jonás 3:8, convirtiéndose cada uno de su mal camino. Isaías 58:3, dice Dios: he aquí en el día de vuestro ayuno, buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Vemos como en esta segunda escena la afirmación del Señor Jesús. La atmósfera del lugar era ansiosa expectativa. Jesús cerró el libro, lo entregó al ministro y tomó asiento en la sinagoga. Estar sentado era la postura para la predicación, y los ojos de todos estaban fijos en él. Una frase descriptiva indicando que todos estaban atónitos a él. La atención de ellos era concentrada en él, y los ojos de ellos estaban puestos en él, esperando ansiosamente lo que iba a decir. Y la voz de Jesús rasgó el aire: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Una afirmación verídica de parte de Jesús, digna de una mejor reflexión. La palabra hoy es importante. La gente pensaba en la venida del Mesías. En él era la era mesiánica, y en términos de futuro, Jesús proclamó que Él era el Mesías, que la era mesiánica era allí, y entonces todas hablan de ser quien tuvo que morir por el pecado de los encarcelados del diablo. Las escrituras de Isaías se habían cumplido en él. Jesús proclamó que Él era sobre quien estaba el Espíritu, que Él era el ungido para predicar el Evangelio a los pobres, a los cautivos, que Él era quien sana a los quebrantados, que Él era quien daba vista a los ciegos, que Él era quien ministraba a los oprimidos, que Él era quien predicaba el año agradable del Señor,
la era de la salvación. Lucas 24, 25 y 26, versículos 25 y 26. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? La respuesta de la gente fue declinando. La tercera escena fue la respuesta declinante de la gente. Note cuán drásticamente declinó esa respuesta. Primero quedaron impresionados por la elocuencia y el encanto, las palabras atractivas y el poder del mensaje de Jesús. Note las palabras maravillados. Significa que comenzaron a maravillarse y asombrarse ante las palabras de gracia que salían de su boca. Estaban orgullosos de que uno de sus propios vecinos fuese tan capaz. Segundo, comenzaron a preguntar. Esta fue una reacción rápida, un repentino cambio. Estando allí, sentados, allí escuchando, comenzaron a surgir en sus mentes: ¿no es este el hijo de José? Mateo es más descriptivo. En Mateo 13, 55 y 56. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban en él. La palabra escandalizaban significa que les dio motivo de tropiezo. No podían imaginarse que alguien de su propia ciudad, alguien a quien ellos habían conocido desde niño, pudiera ser el Mesías, el Hijo de Dios. Tercero, demandaron pruebas. Insistieron en que tenía que sanar, es decir, probarse a sí mismo y de obrar milagros. Y en medio de ellos, todo esto eran pensamientos en sus mentes. Todavía estaban sentados allí, escuchándolo, pero sus pensamientos estaban tropezando en la afirmación de Jesús de ser el Mesías. Jesús conocía los pensamientos de ellos, de modo que interrumpió su mensaje y les dirigió esta afirmación: ustedes están pensando en decirme: médico, cúrate a ti mismo, da pruebas de ti mismo, haciendo los milagros que hiciste en Capernaum. El tema es este: la respuesta de la gente a la afirmación de Jesús se deterioró. Pasaron de estar impresionados a estar escandalizados y demandaban pruebas. Un pensamiento. Al principio muchas personas quedan impresionadas por Jesucristo, pero cuando se encuentran con las afirmaciones y con la cruz, se escandalizan, demandan pruebas de su afirmación de ser Dios. Era lo que estaban demandando en ese momento. De ser Dios encarnado en carne humana y ser el Hijo de Dios, la declaración que Él había hecho, nacido de una mujer, es decir, el Dios Todopoderoso se hizo hombre, siendo nacido, siendo crucificado en una cruz. Para algunos
es ofensivo aceptar la cruz. Quieren una religión de grandes imágenes y hermosos cuadros y palabras suaves. El doloroso rechazo de la gente, versículo 24 al 27. Fue doloroso el rechazo de la gente. El Señor Jesús siguió hablando y dirigiendo sus comentarios a la audiencia de sus vecinos. Pero vea que Jesús sabía que ya lo habían rechazado. Por eso no gratificaría la curiosidad de ellos, ni la demanda de señales, ni seguiría predicando. Más bien les dio una doble advertencia. Ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Ellos lo habían rechazado. Él lo sabía y no podía ocultar el hecho, como ocurre tantas veces. Habían permitido la familiaridad, despierta desconfianza, pensando que era imposible que las afirmaciones de un muchacho entre ellos pudiera ser desiertas, y cedido también a la envidia de muchos vecinos. Note las palabras, su propia tierra. Jesús necesariamente pensaba en todo Israel, tanto como en Nazaret. Eventualmente la nación judía lo rechazaría a él, el verdadero Mesías. Él era el verdadero Mesías, el prometido por patriarcas y profetas por muchos miles de años. Dios rechazaría a aquellos que rechazaron a su profeta, el Mesías. Jesús hizo una advertencia a la gente, recordándoles dos cosas bien conocidos en la historia de Israel. La audiencia no podía equivocarse en cuanto a su significado. En el pasado Dios había dado su misericordia a gente que simplemente pensaba en ser pueblo de Dios, los judíos, sino que Dios había dado su misericordia a aquellos cuyo corazón se había vuelto a Él y lo había aceptado. Eran gentiles los que Él estaba, de los que Él habló. Era una mujer gentil y un hombre gentil. El caso de una viuda necesitada en tiempos de Elías. Ella fue la única viuda cuya necesidad fue suplida por Dios en los días del hambre. Había mucha gente sin comida, destituidos, muriendo de hambre, y sin embargo Dios envió a su profeta para ayudar a esta única persona que era una despreciada mujer gentil. ¿Por qué? Habiendo tantos otros que profesaban ser el pueblo escogido de Dios, ¿por qué ayudó Dios solamente a esta pobre viuda? El punto es claro. Ella fue la única cuyo corazón estaba dirigido hacia Dios, la única que lo había aceptado. El caso del único leproso que fue limpiado por Eliseo, cuando Dios mandó a Eliseo a sanar a Naamán, había muchos leprosos judíos que creían ser el pueblo escogido de Dios. Pero el profeta no ayudó a ninguno de ellos. Dios le mandó sanar al gentil sirio, y la única persona cuyo corazón aceptaba a Dios. La salvación requiere más que mera profesión, más que pensar que uno es escogido de Dios y que nunca será rechazado por Dios.
El corazón de la persona tiene que estar dirigido hacia Dios en arrepentimiento y tiene que aceptar a Dios. Es decir, tiene que creer para ser salvo. Vemos Juan 8:24, palabras del Señor Jesús, que está diciendo a sus hermanos de raza, los judíos, y por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. El Señor Jesús empleaba frecuentemente la repetición para hacer énfasis. Aquí los volvió a advertir con solemnidad que ellos morirían en sus pecados si ellos rehusaban decididamente creer en Él, y no cabía otra alternativa. Aparte del Señor Jesús, no hay ninguna manera de obtener el perdón de pecados. ¿O sí la hay? ¿Sí? No hay otra manera. Los que mueran con los pecados sin perdonar no pueden definitivamente entrar en el cielo. El verdadero espíritu de la gente, versículos 28 y 30, fue la manifestación del verdadero espíritu de la gente. Note lo que el Señor Jesús dijo a la gente sentada delante de Él. 1. Jesús dijo que si el pueblo lo rechazaba, Dios se apartaría de ellos para dar su misericordia a otros. Dios no volvería a aquellos, Dios se volvería a aquellos que le respondiesen. No seguiría apelando a aquellos que siempre lo estaban rechazando y endureciendo sus corazones. Así pasa en el tiempo de hoy. A mucha gente se le habla de Cristo y la gente rechaza a Cristo porque ama más el pecado, las cosas que siempre hace, las ama más que al Señor. Jesús también hizo una afirmación mucho más amplia. Dijo que si Dios se apartaría de Israel, Israel lo seguía rechazando. Como resultado de estas dos declaraciones, el pueblo se volvió hostil, violento. Se levantaron, note, 3 hechos. La ira demencial del pueblo era de una mentalidad cerrada. Se cerraron. Su demencial ataque, un intento violento de silenciar a Jesús. Su comportamiento demencial fracasó. De alguna manera Jesús pudo escapar el ataque. Como tal vez la gente en un momento de confusión o en un momento de choque o de alguna manera, de alguna ceguera momentánea, o porque Jesús tenía que morir en la cruz. Él tenía que morir en la cruz. Pero el deseo de la gente, querían matarlo. Lo querían despeñar, lo llevaron a un desfiladero para despeñarlo. Y él tenía que morir en la cruz para salvar a los pecadores. Como resultado de las declaraciones del Señor Jesús, es posible
que las personas vayan demasiado lejos, demasiadas veces, y confronten la eternidad sin la presencia de Dios. La persona tiene que rendirse al Espíritu de Dios mientras hay tiempo. Juan 1:11. A lo suyo vino. Fíjese bien el versículo. Y los suyos no le recibieron. Vino a los suyos, a su pueblo, al pueblo que lo esperaba con ansia. A ellos vino, como lo había prometido Jesús que vendría a ellos vino. Pero cuando vino a ellos lo rechazaron, ellos no lo recibieron. A los suyos, su propio pueblo, no le recibieron. En sentido general, esto podría aplicarse a toda la humanidad. Y es cierto que la mayoría de la humanidad le rechazó, pero en un sentido muy especial, la nación judía era su pueblo escogido, terrenal. Cuando vino al mundo, se presentó a los judíos, a su pueblo, y como el Mesías de ellos, Él les dijo que era el Mesías, que en ese momento se había cumplido la escritura del profeta Isaías, predicha 700 años antes, que era el momento en que se había cumplido. Se presentó a los judíos como el Mesías de ellos, pero ellos no lo recibieron. ¿Y tú, amigo, quieres recibir a Jesús? Amén. Amén.